bien, una vez más, lo decimos con ánimo en lo que Miguel prepara tantito ahí la grabación. Bienvenidos nuevamente a nuestra serie de temas titulada 70 veces 7. Y estamos estudiando esta frase tan interesante y ya en su momento tocaremos el pasaje que el Señor Jesús dijo: ¿cuántas veces debo perdonar a los que me ofenden? ¿Cuántas? 70 veces 7. ¿Tantas veces? ¿Y a poco 490 veces? Bueno, no significa que 490 veces, porque si no, algunos están preocupados y dicen: híjole, ya estoy en las 480 y tantas, me quedan bien poquitas, ya se me va a acabar la gracia. No significa que solamente 490 veces, significa que las veces que sean necesarias debemos perdonar a la gente que nos ha ofendido. Y durante este mes de marzo, y recuerden que estaremos hablando durante varios domingos acerca de esta serie, hemos estado hablando de algunos principios que nos ayudan a poder perdonar como Dios nos ha perdonado y ofrecer ese perdón 70 veces 7 a la gente que nos ofende. Hemos hablado acerca de perdonar cuando hemos sido heridos por los que más amamos. Y ahí hablamos de quién, ¿se acuerdan? De José, hablamos de José, cómo fue herido por sus hermanos. Hemos hablado también acerca de un tema llamado, un milagro llamado reconciliación, y dijimos que ese era un mensaje muy importante. Si no viniste, si no lo has escuchado, ve a YouTube, allá al canal de la iglesia, y escucha ese mensaje porque es muy importante, es la base de todo lo que tiene que ver con el perdón. Luego también se nos predicó, el hermano Brandon Figueroa se nos predicó acerca de amar y perdonar a nuestros enemigos. ¿Se acuerdan cómo perdonó David a Saúl ahí en la cueva? Cómo lo perdonó y cómo, pudiendo matarlo, dijo: no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Y decíamos que a veces estamos peleando contra gente de nuestro propio pueblo, y es algo que me quedó muy grabado. Debemos perdonarnos entre nosotros porque somos del mismo pueblo, la misma nación. Y la semana pasada nuestro hermano Baurín nos predicaba acerca del ejemplo de Cristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese ejemplo tan claro de Cristo, como Él nos perdonó a pesar de que nosotros le estábamos ofendiendo. Y hermanos, el día de hoy, el tema de esta mañana es un tema que creo yo todos son importantes, pero este en especial toca mi corazón porque creo que lo necesitamos profundamente, no solamente este domingo, no solamente mañana, lo necesitamos continuamente. Y el tema de esta mañana es el poder de la confesión, el poder de la confesión. Y quiero que vayamos una vez más a 1 de Juan, capítulo 1, versículo número 9. Ya lo leímos, ya lo memorizamos, algunos ya se lo sabían, pero vamos a mencionarlo una vez más. 1 de Juan, capítulo 1, versículo número 9. Bien fuerte, hermanos, de memoria. Los que le van a la América están contentos porque ayer ganaron, así que tienen que leer con más ánimo. Así que vamos a hacerlo, hermanos, con mucho ánimo, con muchas ganas. ¿Estamos contentos? Estamos en la casa del Señor, Él está presente, así que vamos a participar de lo que Dios tiene en esta mañana para nosotros. 1 de Juan, capítulo 1, versículo número 9. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1, solamente esta sección, hermanos, todos juntos, solamente esta parte dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sección del medio, bien fuerte, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eran más ustedes y se escuchó muy parejo, así que hay que con más fuerza, hermanos. Una vez más dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora mi sección del lado izquierdo dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el versículo número 7: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre
la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El poder de la confesión. Hace algunos años tuve la oportunidad de pastorear un grupo de jóvenes en la Iglesia Bautista Cristo Vive, y quiero contarles a manera de introducción. Obviamente cambié los nombres, cambié totalmente esa parte, no quiero que ustedes sepan obviamente quiénes son las personas, pero con permiso de ellos puedo contar algunas de las experiencias, algunas de las cosas que ellos estaban viviendo y que ahora quiero compartir con ustedes. Marcelo es un joven creyente de muchos años. Marcelo toca en la alabanza de la iglesia, participa en ministerios, principalmente él participa en el ministerio de misiones, y él se ha convertido en un colaborador muy cercano a su pastor. De hecho, podemos decir que es el brazo derecho de su pastor. Siendo él muy joven, él es una persona muy participativa. Sin embargo, en los últimos días hemos notado que está ausente, él está distraído. Finalmente pide una cita para platicar, porque no sabe cómo afrontar el hecho de que ha embarazado a su novia. Él ahora debe hablar con los padres de ella, debe hablar ahora con su pastor, debe hablar ahora con su iglesia, pero lo que más le causa dolor es decírselo a su mamá, quien le ha apoyado en todo, y ahora debe decirle que él ha fracasado en esta parte de su pureza moral y ha embarazado a su novia fuera del matrimonio. Rodrigo es un graduado del colegio bíblico. Él mantiene una relación muy sana de noviazgo con una chica de la iglesia. Sin embargo, él enfrenta la decisión ahora de decirle o no decirle a su novia que a Rodrigo le ha sido infiel. Ha sido muy difícil el vivir con esto, y han sido meses de profunda tristeza porque sabe que le ha fallado a su novia. Ismael le ha sido infiel a su esposa. Él se ha arrepentido de sus pecados, se ha arrepentido completamente y ha dejado su pecado, pero no sabe si debe decirle o no a su esposa y teme a su reacción. Mientras tanto, él está en profunda agonía, sin poder dormir, sin poder comer de todo, y durante muchas horas de la noche está en su cama llorando porque no sabe lo que va a pasar. Hermanos, todos estos casos que he mencionado son reales, son casos que han sucedido, son casos que yo he sido testigo de lo que ha pasado, y en todos ellos hay algo en común: la falta de confesión, la falta de decir las cosas mantiene a los individuos en un estado de ansiedad, de tristeza y constante preocupación. De hecho, se ha comprobado que la falta de confesión es la razón por la que hay tantos problemas emocionales, psiquiátricos y espirituales. Las personas que se niegan a confesar, que se niegan a reconocer, viven en una cárcel emocional, viven en una cárcel espiritual, que eso los mete en problemas incluso hasta psiquiátricos, y muchos de los centros de atención mental, en muchos de esos casos, es porque hay personas que viven en una cárcel, y esa cárcel se metieron ahí por falta de confesión, falta de reconocer, falta de pedir perdón por lo que habían hecho. El rey David describió su propia cárcel en el Salmo 32. El rey David había pecado con una mujer llamada Betsabé, y dice la escritura en el Salmo 32, está en la pantalla, versículos 3 y 4, dice la escritura: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras callé, mientras él no confesaba, mientras él guardaba silencio, mientras él no reconocía que lo que había hecho con Betsabé había sido un pecado grave de adulterio, había sido un pecado grave de asesinato,
había mentido. Y David fingió durante un año, poco más de un año, mientras que David fingía y David no confesaba su pecado, aunque él aparentaba estar bien. La Biblia dice que él reconocía: mientras callé, yo estaba en una cárcel por dentro. Mis huesos estaban envejeciendo en mi gemir todo el día. Y más adelante en el Salmo 32 dice que inundaban su lecho de lágrimas, porque no podía dormir, porque no podía estar tranquilo, porque él sabía que había fallado. Y hermanos, eso es lo que sucede cuando no hay confesión, cuando no hay un reconocimiento de nuestros pecados. La palabra confesar viene del griego homologomen. Homologomen es la palabra griega que se traduce en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, esa palabra confesar es la palabra griega homologomen, que significa hablar y decir lo mismo. Cuando tú confiesas es porque estás hablando y estás diciendo lo mismo que piensa alguien respecto a un tema. En este caso, cuando confesamos el pecado, estamos diciendo y estamos poniéndonos de acuerdo con Dios en lo que Él piensa respecto al pecado. Una persona que confiesa pecado es la que dice: Señor, yo sé lo que dices respecto a la mentira, yo sé lo que dices respecto al adulterio, respecto al homicidio, respecto a los chismes, yo sé lo que dices, y en mi momento yo no lo vi tan grave, pero ahora reconozco que lo que yo hice te ofendió, que ese pecado que cometí no era algo mínimo, te ofendió mi forma de tratar a mi esposa, te ofendió mi forma de ser con mis padres, te ofendió mi forma de conducirme cuando estaba solas, porque miré pornografía, porque miré a una mujer como no debía, porque hice lo que no debía. Y confieso, Señor, que eso te ofendió. Cuando nos llegamos a confesar nuestro pecado, hermanos, y la verdad, lamentablemente hay muchos cristianos que pasan días, semanas sin confesar sus pecados. Cuando nos negamos a confesar eso, hermanos, es porque no estamos conscientes que nuestra forma de vivir, que nuestra conducta está ofendiendo al Señor. Y es necesario estar cerca de Dios para darnos cuenta de lo que a Él le agrada y lo que no le agrada. Por eso es tan importante, hermanos, pasar tiempo en la Escritura, pasar tiempo con Dios, pasar tiempo cerca de Él, cerca de su mente, porque cuando dejamos la mente de Dios, nos equivocamos. Cuando dejamos de leer la Biblia, nos equivocamos. Cuando dejamos de venir a la iglesia, nos equivocamos, porque dejamos de estar conscientes que lo que Dios quiere o lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Me estoy explicando, hermanos? Es importantísimo, cuando confesamos nuestros pecados, estar conscientes que lo que estamos haciendo no ha agradado al Señor. Ahora yo quiero en esta mañana compartir contigo 4 razones principales, 4 puntos principales de el por qué es tan importante y necesaria la confesión de nuestros pecados. Y en primer lugar, entremos de lleno al tema. Es importante y necesario porque seguimos bajo la influencia del pecado. Seguimos siendo pecadores. Somos pecadores y nos moriremos siendo pecadores. En el versículo número 5 y versículo número 6 están en su Biblia en 1 de Juan. Hay unas frases muy importantes. Dice la Biblia: pero si andamos en luz como Él está en luz. Y luego más adelante también dice el versículo o más atrás: pero si andamos en tinieblas, mentimos. Aquí la palabra andar nos habla de tener un estilo de vida, de continuamente seguir caminando en nuestra vida. Miren, les explico esto, hermanos. La carta de 1 de Juan fue escrita a un grupo de creyentes, no fue escrita específicamente a una iglesia, fue escrita a un grupo de creyentes en el tiempo del apóstol Juan, que fue el último de los discípulos que quedó vivo. En ese tiempo los creyentes estaban experimentando un ataque muy fuerte por parte de personas gnósticas. Los gnósticos eran personas que decían, entre muchas filosofías que tenían, que el pecado realmente no era algo real,
que el pecado realmente no era algo que pudiera tener influencia sobre una persona. Ellos decían que el pecado era algo que ya no estaba presente incluso en la vida de los creyentes. Por eso el apóstol Juan, en nuestra porción del capítulo 1, en el versículo 8, les dice esto, está en la pantalla: si decimos que no tenemos pecado, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Nos engañamos. ¿A quién? A nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Realmente no está la verdad en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, seguimos estando en un barco llamado pecadores. En ese barco llamado pecadores están los mentirosos, están los fornicarios, están los asesinos, los homicidas. ¿Pero qué crees? También estamos nosotros, porque seguimos siendo personas pecadoras y nos vamos a morir siendo personas pecadoras. Ahora, la diferencia es que somos pecadores rescatados, somos pecadores redimidos, somos pecadores, como veíamos en el mensaje de la reconciliación, somos pecadores justificados, somos pecadores que tuvimos una muerte sustituta en Cristo. Él tomó nuestro lugar y por lo tanto Él nos ha rescatado, nos ha puesto aparte. Entonces, hermanos, si nosotros ya seguimos siendo pecadores, pero Cristo ya nos justificó, surgen algunas preguntas que me gustaría contestar en esta mañana. La pregunta número 1 está en la pantalla: ¿cuáles pecados nos perdonó el Señor cuando le recibimos como Salvador? Es una pregunta muy simple. ¿Cuáles pecados? ¿Cuáles, hermanos? Todos. Los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. La respuesta es correcta, hermanos. Dios proveyó abundante perdón y limpieza, no solo para los pecados de los creyentes anteriores, también proveyó para los pecados de cada día y para los pecados del porvenir. Todo lo que hayamos hecho o lo que vayamos a hacer en Cristo hay perdón para todo ello. Por eso, hermanos, la salvación de Cristo es tan grandiosa, porque Él paga absolutamente toda la deuda. No hay deuda que quede por el pecado. Él canceló y pagó absolutamente toda la deuda pasada, la deuda presente y la deuda futura de nuestros pecados. Entonces surge una segunda pregunta: si en Cristo hay tan abundante perdón, ¿por qué es necesario confesar y pedir perdón una vez más por los pecados que en Cristo ya están perdonados? No sé si te habías hecho esta pregunta, pero si no te la habías hecho, yo te la quiero hacer ahora. Si Cristo ya pagó por todos los pecados pasados, presentes y futuros, ¿por qué dice la Biblia que debo de confesar mis pecados y que Cristo puede limpiarme? O sea, esta carta es escrita ¿a quién? A creyentes. Se supone que los creyentes ya hemos sido perdonados. ¿Por qué razón debo seguir confesando mis pecados? O sea, significa que debo recibir a Cristo todas las veces que peque. ¿Qué significa esta parte de confesar nuestros pecados continuamente? Miren, para contestar a esa pregunta debemos entender algunas verdades doctrinales que me gustaría decir rápidamente en este momento. En Cristo, y lo vimos en el tema de la reconciliación, hemos sido justificados. ¿Se acuerdan lo que significa ser justificado? Ser justificado significa que Él nos toma por inocentes, aun cuando somos culpables. ¿Se acuerdan? Eso es ser justificado. Una persona justificada es aquella a la que Cristo le imputa nuestros pecados. Es decir, que Cristo fue tratado como culpable. ¿Cristo era culpable de tus pecados? Por supuesto que no. Pero Él fue tratado como culpable y nosotros, que éramos culpables, fuimos tratados como inocentes. Nosotros no fuimos tratados como culpables, ¿o sí? A nosotros nos dieron los latigazos, a nosotros no nos abofetearon. Cristo fue abofeteado por nosotros. Él tomó nuestro lugar y por lo tanto, hermanos, ese es el acto por el cual Él nos justifica. Y a través de esa justificación, ¿qué es lo que tenemos con Cristo? Una reconciliación. Recuerda que estábamos enemistados con Él. Recuerda que dice la Biblia que éramos enemigos, que no podíamos estar cerca de Él. Pero a través de esa justificación, a través de que Él toma nuestro lugar,
ahora nosotros somos declarados justos, como lo cantamos en el canto, declarados soy en Él, somos justos en Cristo. Entonces, hermanos, el hombre al ser justificado, en ese momento que fuimos justificados, también sucedió algo muy importante en nuestra salvación. Yo sé que ustedes lo saben, pero quiero enfatizarlo para que tal vez los que no lo sepan lo tengan claro. Al ser justificados y ser ya considerados como inocentes, también fuimos santificados. Otra palabra importante que debemos entender. Fuimos santificados. ¿Y qué significa la palabra santificar? Muy simple. Poner aparte. Cuando yo santifico algo, por ejemplo, mi taza del Cruz Azul, esta taza está apartada para mí. Nadie puede tomarla, mucho menos alguien de la América puede tocar esa taza, ¿verdad? No, esa está apartada para mí, pues mi taza. Y nadie más toma en esa taza, porque le estoy apartando. Bueno, en el momento en que Cristo nos salva, en el momento en que Cristo nos reconcilia con Él, también nos aparta del pecado. Somos santificados, apartados para Él. Pero hermanos, aquí es algo importante, les pido toda su atención porque aquí está la clave y el meollo del asunto. La santificación no es total en el sentido de que ya no hay pecado en nuestras vidas. Mira, la santificación tiene 3 etapas. La santificación instantánea, que es cuando Cristo te aparta y dice, ¿sabes qué? Este es mi hijo, él sí sigue siendo pecador, pero ya está apartado para mí, y cuando muera, él irá al cielo, porque yo lo he apartado para mí. Es inocente en Cristo. Era culpable, era un terrible, pero ahora es inocente y lo he apartado para mí. Esa es la primera parte de la santificación, una santificación instantánea. Dios te pone aparte. Pero después hay una segunda etapa de la santificación progresiva o continua. Y es aquí donde nos encontramos nosotros. ¿Qué significa esto? Que continuamente el Señor nos está limpiando. Dice la Biblia, de hecho en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, ¿cómo puedo yo caminar con el Señor? ¿Cómo puedo yo ser más limpio? ¿Cómo puedo yo ser mejor delante de Él? Bueno, con la palabra de Dios, pero es algo continuo. Por eso hay que venir a la iglesia, hay que orar, hay que estar cerca de Él, porque continuamente así nos estamos limpiando. Y finalmente tenemos una santificación final, que será ¿cuándo, hermanos? Cuando Cristo venga por nosotros. En ese momento, ahí sí ya, 0 pecado. En ese momento ya no habrá más maldad. En ese momento ya no habrá condenación, ya no habrá nada en tu vida que digas, mira, eres pecador. Hasta ese momento que Cristo te lleve a su presencia o Él venga por nosotros, se cumplirá totalmente la santificación. Por lo tanto, podemos decir, y está en la pantalla esto, hermanos, dice así: la santificación nos libra de la consecuencia del pecado, mas no nos libra de la presencia del pecado. ¿Estoy siendo claro? O sea, tú vas a seguir siendo pecador hasta que te mueras. Seguiremos siendo personas que estemos bajo la influencia del pecado. Las tentaciones seguirán en tu vida. Seguirás con la lucha de, híjole, yo era bien grosero, bien mal hablado, y de repente, pues todavía tengo esa lucha ahí en mi corazón. Yo era bien rencoroso, ¡ay! Todavía de repente. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque la santificación nos va a librar de la consecuencia. ¿Cuál era la consecuencia? La muerte eterna. Ya no vamos a ir al infierno, gracias al Señor, porque Él nos ha salvado. Pero no nos libra de la presencia del pecado. La influencia del pecado sigue estando en nosotros. Por tal motivo, hermanos, aunque somos justificados y aunque somos libres del castigo, seguimos siendo pecadores. Pecadores que se siguen equivocando. ¿Quién no se equivocó esta semana, hermanos? ¿Quién no la regó? ¿Quién no se enojó con su esposa esta semana? ¿Quién no se puso ahí un round en su familia? ¿Quién no tuvo un conflicto entre semana con algún miembro de tu trabajo? ¿Quién no tuvo un conflicto ahí con algún hijo? ¿Cierto? No que todos. Y seguimos siendo pecadores. Estamos bajo la influencia del pecado. Por eso, hermanos, Colosenses capítulo 3 está en la pantalla. Me llama mucho la atención este pasaje, porque vean lo que dice. En la primera parte nos habla de lo que éramos, pero después nos dice lo que también debemos dejar, porque seguimos estando en este cuerpo mortal. Dice el versículo
5 al 9, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene. ¿Sobre quién? Sobre los hijos, o sea, sobre los no creyentes. La ira de Dios viene porque practican estas cosas, porque siguen ellos en sus pecados. Y estábamos ahí también ante nosotros, hermanos, porque dice el 7, en las cuales vosotros también anduvisteis. ¿Cuándo? De ahí nos sacó el Señor, de ahí nos sacó el Señor, ya no estamos ahí, de ahí nos sacó. Pero luego vean el versículo 8, por si de repente decimos, pues ya, los pecadores esos que siguen haciendo esas cosas que están terribles, aguas, porque también dice la Biblia el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros, y noten, hermanos, todas estas cosas, ¿qué dice? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y luego dice, no mintáis los unos. ¿Algún culpable? ¿Algún culpable de esto? Pero deja también la ira. ¿Alguien tuvo ira esta semana? Deja también el enojo. ¿Alguien está enojado contra alguien? ¿Está enojado contigo? ¿Tú te enojas fácilmente? Deja también la malicia. O sea, a veces somos maliciosos, hermanos. Queremos hacerle daño. Le voy a poner el pie ahí, ¿verdad? Para que se caiga. O le voy a hacer tal. Somos maliciosos. La blasfemia. Las palabras deshonestas, hermanos. O sea, somos deshonestos a veces. O muy seguido, ¿no? Y también debemos de dejar esta parte. No mintáis los unos con los otros. No mintáis los unos con los otros. Hermanos, es por eso que el apóstol Juan menciona en su carta, ahí en los versículos que leímos, que los creyentes o andamos en luz o andamos en tinieblas. Porque un creyente o camina en la luz o camina en las tinieblas. Esa palabra andar significa mantener un estilo de vida. Esta carta, recuerden, fue escrita porque había personas que argumentaban que habían sido perdonados sus pecados y que ellos ya no necesitaban confesar, puesto que sus pecados ya habían sido perdonados del todo. Y eso es un gran error doctrinal, porque ellos decían, bueno, como ya Cristo me perdonó todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, entonces pues a darle bola a la hilacha, a hacer lo que queramos, vivamos como queramos, al fin que estamos perdonados. Es un terrible error. Por eso el apóstol Juan dice, si tú andas en la luz, entonces debes manifestar las obras de la luz. Si tú andas en la luz, vas a tener comunión con Dios. Es una muestra de tu comunión con Dios. Pero si no andas en la luz, entonces tú vas a manifestar eso a través de tu conducta. Hermanos, es tan importante que nosotros como creyentes entendamos que debemos vivir y andar en la luz. Debemos vivir y andar en la luz. Este pasaje, 1 de Juan capítulo 1, versículos 5 al 7, está en la pantalla en otra versión. Me gusta cómo lo dice. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad. Yo no puedo creer que una persona que diga tener comunión con Dios viva practicando voluntariamente los pecados que ya hemos mencionado. No se puede. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros. Por lo tanto, hermanos, un verdadero creyente que entiende que sigue bajo la influencia del pecado y que cae a consecuencia del pecado continuamente, también necesita ser limpiado de sus pecados, necesita confesar sus pecados. ¿Te das cuenta por qué es importante la confesión? Porque seguimos siendo pecadores, hermanos. Porque nos seguimos equivocando y necesitamos ponernos a cuentas con el Señor. Entonces, ¿significa que cada vez que pequemos vamos a estar bajo la condenación? Es la pregunta que sigue. ¿Significa que cada vez que pequemos estaremos bajo la condenación del pecado? ¿Volvemos a tener que estar reconciliados? Como está en la pantalla esa pregunta, porfa. ¿Tenemos que volver a pedir perdón por nuestros pecados? ¿Tenemos que vamos a caer otra vez en enemistad con Dios? ¿Significa eso, hermanos? ¿Significa que cada vez que pecamos como creyentes perdemos la salvación? ¿La perdemos, hermanos? Por supuesto que no. Miren, para dar respuesta a esta pregunta quiero que consideres dos palabras que nos van a ayudar: relación y comunión. Relación y comunión. La relación, hermanos, es la conexión
que tenemos con algo o tenemos con alguien. Mira, lo quiero explicar de la siguiente manera. Yo tengo muchos primos, tengo 27, 30 primos por ahí. Y cuando éramos jóvenes, éramos niños, la casa de los abuelos, ¿qué creen que era? El centro de reunión. Todos los veranos llegábamos ahí con shortcito, playerita, con avalanchas, porque vivíamos en un cerro y nos aventamos en la avalancha ahí, jugábamos todo el día, los papás nos dejaban ahí, mi abuela se volvía loca porque éramos un chorro, estábamos ahí jugando y todo, y era una constante verlos. En diciembre, ni les cuento, la pasábamos muy bien, comíamos juntos los domingos porque íbamos a la misma iglesia, la gran mayoría, y la pasábamos muy, muy bien. Sin embargo, crecemos y ahora, hermanos, yo les puedo decir que ya ni los veo. Tengo primos ahorita que están en Zacatecas, que están en Oaxaca, que están en España, yo estoy acá en Querétaro, algunos siguen ahí en Chilangolandia. O sea, estamos ahí regados por todos lados. Estamos regados por todos lados. Ahora les pregunto algo, ¿ellos siguen siendo mis primos? ¿Sigue habiendo la relación? Puesto que sí. ¿Qué es lo que ya no hay, hermanos? Comunión. Ya no hay esa comunión, es decir, ya no hay ese trato familiar tan cercano, ya no hay esa comunicación, ya no comemos juntos, ya no participamos juntos de las mismas reuniones, ya no hay comunión. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que pasa, hermanos, con nosotros y con nuestro Dios cuando pecamos. La relación sigue, pero lo que se pierde, ¿qué es? La comunión con el Señor. Por eso me lleva a el segundo punto principal del por qué es necesario la confesión. Por esto, hermanos, porque el pecado rompe nuestra comunión con Dios. Es lo que hace el pecado. Mira, tú no vas a ir al infierno, aunque sigamos siendo pecadores, aunque nosotros nos equivoquemos y seamos groseros con nuestros pecados. El Señor es fiel y el Señor es justo y el Señor nos ha prometido vida eterna y nos va a dar vida eterna. Y no vamos a ir al infierno, pero lo que sí se rompe, ¿qué es, hermanos? La comunión con el Señor. Se rompe la comunión con el Señor. El creyente, el pecado en un creyente nos rompe la relación con Dios como sus hijos. El pecado corrompe la comunión con Dios. Es por ello que necesitamos confesar nuestros pecados. Mira, hablando de cosas que pasaron en el momento en que fuiste salvo. El día que fuiste salvo, además de que el Señor te justificó, te dio la reconciliación, te dio la sustitución, además de que te dio esa santificación, el Señor también nos dio algo, hermanos, que es la adopción. Él te adoptó como su hijo. ¿Se acuerdan que dice Juan capítulo 1 versículo 12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, los que le hemos recibido somos llamados hijos de Dios. Y como un hijo a un padre, un hijo que se porta mal, pues sí, se porta mal, lo castigas, lo disciplinas, lo reprendes, pero sigue siendo tu hijo. O alguien de aquí ha perdido la filiación con sus padres a pesar de que no hay buena relación. Pues no, aunque tus papás hayan sido muy canijos, siguen siendo tus padres. Aunque tú como hijo seas muy canijo, sigues siendo el hijo de tus padres. ¿Por qué? Porque esa relación, hermanos, es para siempre. Lo mismo es con nuestro Dios. La relación con el Señor es para siempre. Nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que somos hijos de Él, seremos hijos para siempre. Sin embargo, cuando los hijos de Dios pecamos, lo que sucede es que esa comunión se lastima. No hay buena relación con Dios en ese momento. Dios está enojado, Dios está ofendido por nuestro pecado. Y por eso necesitamos continuamente, primera de Juan, si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados. Y mira, lo mismo pasa con tus relaciones personales. Yo sé que tú tienes problemas en tu familia, con tus hijos, con la gente, con tus padres. No significa que la relación no exista. Lo que se habla es lo que es la comunión. Y para que se pueda restaurar la comunión, ¿qué necesitamos tener, hermanos? Confesión. La confesión de los pecados, la confesión de las ofensas, la confesión de lo que hemos hecho mal. Para que pueda haber esa restauración de la comunión, necesitamos que
que haya esa confesión. Mira, te lo ilustro de esta forma. Tengo una prima, es como mi segunda hermana. No digo que es como mi hermana, porque si no mi hermana ve el video y uy, se ofende, ¿verdad? Es como mi segunda hermana. Ella y yo crecimos juntos, somos de la misma edad y íbamos juntos a la misma escuela, desde chiquitos éramos uña y mugre, yo era la uña, ella era la mugre, y no, todo el tiempo andábamos juntos, de arriba para abajo, pero un día, ni me acuerdo por qué pero nos enojamos. Nos enojamos, pero fuerte y feo. A tal grado llegó nuestro enojo que nos dejamos de hablar por 3 a 4 meses. De verdad, nos veíamos en la iglesia y nos ignorábamos, nos sacábamos la lengua casi, ¿no? No nos veíamos. Íbamos a la escuela y yo veía que andaba por allá, yo con mis cuates, cuando siempre andábamos juntos, de arriba abajo. Yo no la veía, yo la ignoraba. Llegaba a la casa y me metía en mi cuarto. Yo iba con mis abuelos y ella estaba ahí y yo la ignoraba. O sea, andábamos en un pancho, pero bien fuerte. ¿Hasta qué momento fue que llegamos a la sensatez y a la madurez? Hasta que confesamos, hermanos. Así le dije, mira, me molesta esto de ti. Me molestó que hiciste esto. Y me acuerdo que era verdad, me acuerdo que fuimos a tomarnos un helado y a ver, ya vamos a estar en paz porque ya te extraño. Ya hay que estar ya en relación, pero fue necesaria la confesión. A veces, hermanos, queremos que las relaciones se restauren sin confesión. Queremos que las cosas pasen y que no haya esa parte tan importante y necesaria de decir, te ofendí, me ofendiste, te perdono, perdóname. Tenemos que comunicarlo. A veces nada más queremos, pues que pasen las cosas y ya. A rato se le olvida a mi esposa que no lavé los trastes, a rato se le olvida a mi esposo que hice tal cosa. No, hermanos, o sea, digo, problemas serios, ¿no? O sea, cosas serias hay que confesarlas. Hay matrimonios, hermanos, que lamentablemente se fracturan porque guardan cosas en el closet. Ahí las dejan bien guardadas y esperan que las cosas pasen solitas y no se toman tiempo para decir y reconocer, perdóname porque hice esto, o te perdono porque hice esto. La relación se va a restaurar en el momento en que haya confesión, que haya reconocimiento de nuestra falta. Y hermanos, eso pasa con nuestro Dios. Cuando nosotros pecamos contra Dios, se rompe la comunión. Por eso David, en el Salmo 32, versículo 5, él dice, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. O sea, no me hago de la vista gorda. Está en la pantalla esa parte, por favor, ese versículo. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. David dice, confesaré mis transgresiones. Está en la pantalla, bien fuerte, dice, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Señor, yo te confieso a ti. Señor, yo te pido perdón. No voy a encubrir. Sé que no puedo encubrirlo. Sé que tú has visto lo que hice. Pero a veces pretendemos encubrir con Dios lo que hicimos, ¿cierto o no? Pretendemos hacernos de la vista gorda con Dios cuando sabemos que Dios ha visto todo. ¿Por qué mejor no vamos con el Señor y le decimos, Señor, mi pecado te voy a declarar? Sí, soy rencoroso, Señor, te lo declaro. Sí, Señor, me cae mal. Sí, Señor, lo traigo atravesado aquí en el fondo de mi corazón. Sí, Señor, estoy mal, estoy haciendo esto. Sé que te ofende que yo mire esto en internet. Sé que te ofende que yo sienta esto contra esta persona. Sé que te ofendo. Perdóname. Pero si tratamos de encubrir, hermanos, lo único que estamos fracturando y estorbando es nuestra comunión con el Señor. Yo no quiero tener una comunión fracturada con Dios. Yo no deseo tener una comunión fracturada con Él. Sí, sé que si yo muero y tengo pecados en mi vida, así de que no le he confesado al Señor, sé que yo iré al cielo. ¿Por qué? Porque he sido justificado. No estamos hablando de pérdida de salvación. Pero no quiero llegar con la cara gacha diciendo, Señor, gracias por tu salvación, pero yo andaba viviendo mal delante de ti. Andaba en pecados, andaba haciendo esto, Señor, andaba haciendo el otro. Andaba ahí un pecado bien oculto en mi corazón, bien agarrado. Nunca fui a cuentas contigo. Pero qué triste sería llegar hacia el cielo, ¿cierto o no? Será muy lamentable. Por eso, hermanos, confesemos, declaremos los pecados delante del Señor. Siguiente punto. Número 3. Vamos a saltar los versículos que estaban ahí. Vamos al número 3. ¿Por qué es importante nuestra confesión continua, hermanos? Bueno, porque el pecado rompe nuestra comunión. ¿Con quién?
con otros. O sea, sí, el pecado que influye en ti rompe la comunión con Dios, pero también rompe la comunión con ¿quién? Con otras personas. ¿Y por qué se rompen relaciones, hermanos? Por el pecado, porque el pecado corrompe las relaciones. Mira, el versículo 7 de nuestro pasaje central dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. ¿Quiénes, hermanos? Unos con otros. Tenemos comunión unos con otros. Y esto es importante porque muchos cristianos dicen y se llenan la boca diciendo: es que mi comunión con Dios está bien, yo estoy bien con Dios, yo sí estoy bien con el Señor, pero sus relaciones están terribles. Si tú tienes una buena comunión con Dios, tus relaciones también son saludables. No hablo de caerle bien a todos, no hablo de eso. Hablo de que tienes buenas relaciones con las personas cercanas. Porque la Biblia claramente lo dice: si andamos en luz, si yo estoy buscando al Señor, si tengo comunión con Dios, entonces tengo comunión los unos con los otros. Mis relaciones personales están bien. Dios hace que nuestra comunión con los hermanos sea posible. Una persona que anda en tinieblas tiende a apartarse de la comunión con sus hermanos. Y ojo con esto, hermanos: una persona que anda en tinieblas tiende a apartarse de la comunión con sus hermanos. Una persona que anda en tinieblas rompe la comunión con sus hermanos. Y cuidado, hermanos, cuidado si de pronto tú dices: ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero que me visiten, que me está hablando ahí Daniel, acá hablando, ¿por qué no viene a la iglesia? Puede ser que haya pecado en tu vida. Y tú lo sabes mejor. ¿Por qué no quieres que te visiten? ¿Por qué no quieres que te hablen? La gente que tiende a alejarse es porque hay algo que no está del todo bien en su vida. Por eso Gálatas capítulo 5, hablando de que el pecado rompe las relaciones en nuestra vida, el pecado estorba las relaciones. Gálatas 5, 19 está en la pantalla. Vean, esto me llama la atención porque fíjense, Gálatas 5, 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. O sea, cuando uno anda en la carne, cuando anda en comunión con Dios, anda pecando delante del Señor. Pero noten que de repente menciona algunos pecados que tienen que ver también con relaciones. Por ejemplo, dice enemistades. ¿Las enemistades qué son entonces? ¿Resultado de qué? Andar en la carne, de una vida lejos del Señor. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Hermanos, pecados de la carne. Cuando andamos en la carne, cuando el pecado está influyendo en nosotros, entonces lo que sufre son nuestras relaciones. Yo quiero preguntarte en esta mañana: ¿cómo están tus relaciones más cercanas? Con sinceridad, ¿cómo está la relación con tus padres, joven? ¿Cómo es esa relación con ellos? ¿Realmente es una relación estrecha, correcta, de respeto? ¿Cómo está tu relación con tu esposa o con tu esposo? Matrimonios, ¿cómo están? ¿Realmente estamos teniendo una verdadera relación o una verdadera comunión? ¿O a veces solamente estamos fingiendo? Como esos videos de TikTok, ¿no? Que de repente están cada quien en su celular y TikTok, y todos fingen: ah, sí, fiesta aquí, acá, y de repente ya sigue cada quien por su lado. A veces así, ¿no? Está en la iglesia: no, sí, vente mi amor para acá, yo te ayudo. Y en la casa, cada quien por su lado. Ni se habla, ni platicamos. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cómo está nuestra relación entre personas? ¿Cómo está la relación entre otros miembros de la iglesia? O sea, aquí en la iglesia nos saludamos, pero en la calle no me volteo que no me vea Frank, porque si no, ¡ay no, Frank! Me va a pedir una Coca-Cola ahorita. Entonces, ¿cómo está esa relación con las... No, por eso no veo a Frank, no sé dónde está. Aquí está, estaba atrás, ¿verdad? Para que no me pida la Coca. ¿Me explico, hermanos? El pecado corrompe nuestras relaciones, y por eso este pasaje es tan importante. Santiago capítulo 5 versículo 16, que dice bien fuerte conmigo, todos juntos, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis, qué importante, hermanos, para que seáis sanados. Nota, la confesión, ¿para qué es? Para que tengas sanidad.
para que estés bien, para que dejes de estar sufriendo. No tienes que estar peleado con tu esposo, con tu esposa. No tienes que estar mal en la iglesia. Tienes que disfrutar de venir a la iglesia, pero tienes que confesar el pecado, confesar que hay algo mal, confesar, pedirle perdón a alguien o dar perdón a la persona. Confesar el pecado trae sanidad. Ahora, cuando dice aquí la Biblia, confesaos vuestras ofensas unos con otros, se refiere en dos aspectos y en dos sentidos. Los explico rápidamente. Primeramente, la confesión de mi pecado privado. Esa confesión de mi pecado privado, ¿a quién la debo hacer, hermanos? A Dios. Por eso decíamos, David decía, confesaré mis transgresiones a Jehová. Mi pecado te declaré. O sea, el pecado, la confesión, ¿es para quién? Es hacia Dios. Por eso aquí no tenemos confesionario. No crean que esta bodeguita que hace el confesionario, aquí la vamos a hacer confesionarios. No hay confesionario aquí porque la confesión no es a los hombres, ¿o sí? La confesión para absolver tus pecados no es a los hombres. Entonces, ¿por qué dice aquí, confesad vuestras ofensas los unos con los otros? Bueno, lo explico. Esa confesión privada de mi pecado se la debo hacer a Dios, pero también, si es necesario, confesar mi debilidad con alguien más, alguien maduro que me puede ayudar. ¿Para qué? Para ser sanado. No se lo confieso a esa persona para que esa persona me perdone. No se lo confieso para que me absuelva. Se lo confieso para que me ayude. Porque tengo una lucha, porque tengo un problema, porque estoy batallando. Mira, mi matrimonio está batallando. Y los matrimonios a veces vienen con un servidor o con otros hermanos van con pedir ayuda. ¿Por qué? Porque ya no pueden resolver los problemas. Y en estas pláticas que sale, preguntamos y descubres que hay pecado, que hay cosas que no están haciéndose bien, hay confesión, pero se está confesando. ¿Por qué? Pues porque necesitas pedir ayuda. Y a veces nos ahogamos, hermanos. A veces estamos batallando con un pecado de años y no vamos y pedimos ayuda. Se refiere a eso ese pasaje: confesaos vuestras ofensas unos con otros para que seáis sanados. Batallas con la pornografía, llevas años batallando con eso, confiesa tu pecado al Señor y pide ayuda. Pide ayuda a alguien, habla con un joven, habla con un hermano, habla con alguien que te pueda ayudar. Batallas con el rencor, habla con alguien, sácalo. ¿Me estoy explicando? Batallas con que alguien en el trabajo te está coqueteando y estás luchando porque estás siendo tentado. Háblalo con alguien, no lo enfrentes tú solo. Háblalo con una persona que te pueda ayudar. Confesaos vuestras ofensas unos con otros. Pero también la segunda forma de ver este pasaje es: si mi pecado ha ofendido directamente a alguien, si lo que he hecho o dicho lastimó a mi prójimo, debo confesarle mi pecado y debo pedirle perdón por lo que yo hice. O sea, si yo cometí un pecado y ese pecado, por ejemplo, hablé mal de alguien, y hablar mal de alguien, hablé de Christopher con Isaac: oye, es que Isaac, fíjate que Chris, esto, lo otro, y no sé, Chris se entera que yo le dije algo a Isaac, Chris se va a ofender, ¿cierto o no? Entonces, ¿ahí qué tengo que hacer yo? Pues confesar mi pecado. Sí, Chris, sí dije esto de ti, sí lo creo, sí dije esto de ti, te pido perdón. ¿Me estoy explicando por qué? Porque ahí estoy confesándole a la persona que ya sabe que yo la ofendí, mi pecado, mi transgresión. Ahora, ojo con esto, hermanos. Si mi pecado no ha ofendido a otros, escuchen, esto es importante porque luego metemos cada regada de pata, que de verdad, si mi pecado no ha ofendido a otros, es mejor pedir perdón a Dios, pero no lastimar la relación confesando algo que no es público. Por ejemplo, mismo ejemplo: oye, ¿sabes qué? Yo pienso algo de Chris, me cae mal Chris, o sea, no sé, lo traigo atravesado, así como que me cae mal, pero no lo hablo con nadie, no le digo a nadie, solamente es una percepción que yo tengo de Chris, que pues porque, no sé, no me gusta su forma de ser, no se lo digo a nadie, y estoy mal delante del Señor, y ya me pongo a cuentas con el Señor. Pero, ojo, hermanos, cuando dice aquí confesamos las ofensas unos con otros, no es que vayas y le digas a Chris: oye Chris, es que yo pienso esto de ti. No, pasó eso, lo digo porque ya nos pasó, hace muchos años, éramos un grupo de amigos
y había uno en especial que era un poquito especial en su forma de su trato, era un poquito difícil. Entonces, uno de mis amigos, era un primo mío, de repente vimos que se empezaron a dejar de hablar estos dos. Dijimos, ¿se pelearon? ¿Qué pasó? Ya que investigamos el caso, digo, oye, ¿qué pasó con fulano de tal? ¿Por qué ya no le hablas? No, es que fui y le dije lo que pensaba. ¿Qué pensabas de qué? No, pues de que pensaba esto de él. O sea, él decía, es que yo pienso que tú eres homosexual, así le dijo. ¿Y por qué le dijiste eso? Pues es que dice la Biblia que debo confesar mis ofensas. ¿Pero por qué le dijiste eso? Lo único que hiciste fue fracturar la relación. O sea, ¿por qué le dices eso? O sea, no tenías que haberle dicho eso. O sea, tenías que quedarte con tu percepción y ya. Pero fracturó solamente la relación y después tuvo que ahora sí pedirle perdón por eso que le había dicho, y la relación pues más o menos ahí se restauró, todo por no haber entendido bien ese pasaje. Pero sí me estoy explicando, hermanos, confesar nuestras ofensas es cuando alguien sabe que yo le he hecho mal, sabe que yo he hecho algo que atenta contra su vida, no contra su vida, sino contra su integridad, voy y le pido perdón. Así que, hermanos, cuando nosotros confesamos nuestros pecados es necesario hacerlo porque el pecado rompe las relaciones y estorba la comunión entre nosotros. Les invito, les animo a que podamos tomarlo en cuenta. Y por último, hermanos, último lugar, el último punto de esta mañana. ¿Por qué es importante la confesión? Bueno, porque la confesión restaura la comunión con Dios y restaura la comunión ¿con quién? Con otros. ¿Quieres que las cosas vayan bien? ¿Quieres que las cosas sean mejor? La confesión restaura la comunión con Dios y restaura la comunión con otros. Miren, vamos a nuestra Biblia, todos juntos bien fuerte, por última vez, versículo 7 y versículo 9. Pero bien fuerte, hermanos, vamos a nuestra Biblia, versículo 7 y versículo número 9. Todos juntos a una sola voz, dice la Biblia, el versículo número 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Luego versículo 9, bien fuerte, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Y aquí está, hermanos, la clave, la sanidad, la esperanza para nosotros. Si confesamos a Dios nuestros pecados, Él, y por eso el pecado debe ser confesado a Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Él es justo para perdonarte. Él no va a tratarte como un malhechor cuando ya te ha justificado. Él no va a tratarte como un perverso cuando ya te ha justificado. Si vamos al Señor y si nosotros como David, con un corazón contrito y humillado, le decimos, Señor, te declaro mi pecado. He pecado contra el Señor y contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos contra ti. Y contra ti solamente he pecado. La Biblia dice que cuando yo confieso, no me justifico, simplemente confieso mi pecado, Él es fiel. Él es justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Hermanos, el perdón de nuestros pecados, la comunión con Dios, la relación con Dios, no depende de si somos o no justos delante del Señor, depende de que Él es fiel. Él es fiel para perdonarnos, a pesar de que le hemos fallado. Y hermanos, ojo con esto, porque a veces somos tan injustos entre nosotros, no damos oportunidades, cerramos nuestro corazón, es que ya le di una y otra y otra. Pues sé justo, como Dios ha sido justo contigo, sé fiel, como Dios ha sido fiel contigo. Él nos ha perdonado una y otra, hasta 70 veces 7. Nosotros también debemos hacer lo mismo con las personas que nos lastiman. Debemos perdonar, debemos dar oportunidad, debemos ser personas de reconciliación. Las relaciones no tienen que estar fracturadas, no tienen que estar rotas, menos las relaciones con la familia de la fe. Tenemos que mantener relaciones saludables. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es interesante porque este verbo en la Escritura, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Ese verbo limpia en griego es un verbo continuo que significa limpiará, limpiará, limpiará. ¿Qué significa esto? Que mientras sigo andando en la vida,
obviamente me sigo ensuciando, pero así como me sigo ensuciando, yo debo seguir confesando para que Él me siga limpiando. Es algo continuo. En nuestra vida, hermanos, no debemos parar de confesar nuestros pecados. Y yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que entraste ahí en tu aposento y cerraste la puerta de tu cuarto, te arrodillaste delante del Señor y le pediste perdón por tus pecados? Yo tuve, hermanos, sinceramente, que reconocer que yo estaba fallando en esto, en mi vida espiritual. Porque a veces nos justificamos mucho en lo que hacemos bien, pero ignoramos lo que hacemos mal, o no queremos reconocer lo que hacemos mal. Tuve que entrar y decir: Señor, perdóname, te confieso esto, confieso que no he hecho esto, o que lo he hecho por esto, perdóname, y arreglar cuentas con el Señor, porque hermano, es necesario. Y sabes la esperanza que me da este pasaje, que Él es fiel, que Él es justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, hermanos, de toda maldad. No hay pecado delante del Señor que no pueda ser perdonado. Y déjame decirte que no hay relación, comunión delante del Señor que no pueda ser restaurada. Si reconocemos nuestro pecado, el Señor puede ayudarnos. Y para terminar, hermanos, yo quiero darte 5 claves rápidamente, a manera de conclusión. 5 claves para restaurar la comunión cuando hay confesión. Si tú reconoces que necesitas arreglar cuentas con el Señor, bueno, estas claves te van a ayudar. Pero principalmente te va a ayudar mucho esto para restaurar relaciones entre los unos con los otros. Esta serie tiene ese propósito, hermanos. 70 veces 7. ¿Por qué estamos hablando de esto? Tenemos que estar unidos, tenemos que estar bien, tenemos que ser la iglesia con relaciones más saludables. Si nunca hemos estado en una iglesia con relaciones saludables, este es el lugar que Dios nos ha dado para tener esa iglesia, hermanos. Yo estoy muy, de verdad, agradecido con el Señor de que me ha permitido llegar aquí con ustedes. ¿Para qué? Para estar entre ustedes, para crecer con ustedes, porque aquí Dios quiere bendecirnos, y lo va a hacer a través de una relación estrecha de hermandad. Y gracias a Dios porque hoy está Ana Luisa, porque está Martín, iba a decir Matías, Martín, gracias a Dios por ello, pero que la gente que venga pueda sentir, pueda ver que estamos en una iglesia con relaciones saludables, que nos amamos los unos a los otros. 5 claves para poder arreglar, restaurar la comunión a través de la confesión. Primera clave, está en la pantalla: reconocer que ha habido pecado. Reconocer que ha habido pecado. Y mira, esto me llamó la atención porque el versículo 8 de Primera de Juan, no está en la pantalla, solamente escúchenlo, dice: si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, hermano, toda relación está rota por el pecado. Y para poder restaurar esa comunión es necesario reconocer que hay pecado. Hay pecado cuando tú no reconoces que eres pecador. Y mira, he hablado con muchas personas, muchos matrimonios, en muchos lugares, y algo que me llama la atención es que hay algunos, sobre todo varones, que dicen: yo no estoy mal, ella es la que está mal, o es que yo no hago nada mal, o es que yo no he hecho mal, yo he cumplido mi papel. Si decimos que no tenemos pecado, cuando en una relación uno de los dos dice: yo estoy bien, tú estás mal, ya sabes quién es el que está mal. Ya te das cuenta quién es el que está siendo orgulloso, ¿sí o no? Te das cuenta quién no está reconociendo, porque una relación se fractura por las dos partes. La carretera es de 2 carriles, hermanos. En una relación de matrimonio, de cualquiera, es de 2 carriles. Si alguien no está reconociendo, hoy yo he tenido parte en que se haya roto la comunión, yo he tenido parte en que nuestro matrimonio esté de la greña, he tenido parte en que esta relación esté fracturada. Si no reconoces, entonces no puede haber realmente una restauración de esa relación. Mira, el Salmo 51, versículo 4 está en la pantalla. Vean cómo David simplemente dice eso. Antes de eso, perdón. No te preocupes, dice Salmo 51, 4: porque yo reconozco mis transgresiones. David dice así: yo reconozco mis transgresiones, reconozco que lo he hecho mal, reconozco que me he equivocado delante de ti, Señor. Y
nosotros no debemos simplemente hacer eso. Cuando vamos con Dios o cuando vamos con una persona, simplemente es reconocer. Reconozco que me he equivocado. Reconozco que yo he hecho esto mal. La mejor forma para arruinar una confesión es usar palabras que desplacen la culpa hacia otros o que parezcan minimizar o excusar la culpa, tu responsabilidad. La forma más frecuente de hacer esto es decir, lamento si hice algo que te molestó, lamento si hice algo que te ofendió. Estás diciendo, mira, yo no creo que haya hecho nada, pero lamento si hice algo. ¿A qué te sabe esa disculpa, hermano? Pues, a nada, ¿o sí? O sea, lamento si yo hice algo, pero no. Claramente no estás confesando que te equivocaste. Es una declaración superficial. ¿Para qué? Pues para que te dejen de molestar o para ya nada más echarle arenita ahí al problema. Eso no ayuda. Mira, tengo aquí en la pantalla algunas frases que puede ser que estemos utilizando y que no nos estén ayudando para la confesión. Está en la pantalla, por favor. Por ejemplo, tal vez tú dices esto: tal vez estuve mal, probablemente me podría haber esforzado más. Cuando tú dices probablemente, no estás reconociendo que debiste haberte esforzado más. Posiblemente debí haber esperado hasta escuchar tu lado de la historia. Supongo que estuve mal cuando dije que estas cosas críticas acerca de ti. No debería haber perdido en los estribos, pero estaba cansado. Cuando tú usas una de esas expresiones, no estás reconociendo, estás justificando. Mira, quitémosle las palabras en negro y vean cómo suena diferente. Estuve mal. Ah, estás reconociendo, estuve mal. Quítale el probablemente. Me podría haber esforzado más. Estás reconociendo. Debería haber esperado hasta escuchar tu lado de la historia. Estás reconociendo. Estuve mal cuando dije esas cosas críticas acerca de ti. No estás diciendo supongo que no. Estuve mal cuando hablé de ti. No debería haber perdido los estribos. Hasta ahí, ¿verdad? No debería haber perdido los estribos, porque cuando justificamos, hermanos, no estamos reconociendo. Así que si tú quieres que tus disculpas lleguen un poco más allá y que realmente cobren efecto, simplemente confiesa: estuve mal, reconozco que me equivoqué. Número 2, reconoce que ha habido daño. Reconoce que ha habido daño. Si usted quiere que una persona responda positivamente a una confesión, propóngase a reconocer y expresar pesar por haber lastimado o afectado a la persona. Recuerda que tu meta es mostrar que entiendes cómo la otra persona se sintió como resultado de tus palabras o acciones. Aquí te pongo 2 ejemplos de cómo puedes expresar que ha habido daño. Por ejemplo, está en la pantalla también esta parte, por favor. Ahí está. Puedes decirle algo así a la persona: tienes que haberte sentido tremendamente avergonzado cuando dije esas cosas frente a otros. Lamento muchísimo haberte hecho eso. Ahí estás poniéndote en el lugar de la persona. Puedo ver que te sentiste frustrado cuando no entregué los componentes a tiempo. Lamento no haber cumplido con mis compromisos para contigo. Estás expresando pesar porque has ofendido a alguien. Y con las personas puedes hacer exactamente lo mismo. Oye, lamento haberte hecho sentir así. Lamento que te haya fallado por llegar tarde. Discúlpame, sé que jugué con tu tiempo. Si me estoy explicando, así podemos decirle: acepto que te hice daño, reconozco que ha habido daño por lo que hice. Número 3, acepte las consecuencias. Acepte las consecuencias. Aceptar explícitamente las consecuencias de sus acciones es otra forma de demostrar un arrepentimiento genuino. Por ejemplo, yo pienso en el hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Cuando él está en el chiquero, ahí comiendo la comida de los cerdos. ¿Qué dice él? Dice que él, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y yo aquí padezco de hambre? Me levantaré y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Ahí qué está haciendo él? Está reconociendo. No se está justificando. No está diciendo: Padre, perdóname, pero tú eras bien mala onda conmigo. Yo hice esto porque tú consentías a mi hermano. Yo hice esto porque no pasabas tiempo conmigo. No se está justificando. Yo he pecado contra el cielo y contra ti.
¿Y sabes cómo podemos ver que todas las consecuencias? Porque le dice al Padre, hazme como uno de tus jornaleros. O sea, Él no está diciendo, Señor o papá, regrésame a mi cuarto que perdí. Regrésame, trátame como hijo otra vez. Él no está pidiendo eso. Él está aceptando que va a haber consecuencias. Va a ir con su papá, le va a pedir perdón, espera que haya reconciliación, pero si hay consecuencias va a haber consecuencias. Es como aquel empleado que roba, que lo cachan robando y que pide perdón. Bueno, pues ya agradece que no te meten en la cárcel, pero espera que le dejen el puesto. Pues no te lo van a dejar ahí, o te van a dar una medalla de, no sé, de campeón. Pues no, va a haber consecuencias, pues porque hiciste algo mal. Pero cuando nosotros aceptamos que hay consecuencias de nuestros actos, decimos, no importa. Porque mira, algo que es muy importante, cuando tú confiesas tu pecado para evitar consecuencias, probablemente no haya un arrepentimiento genuino, porque tú estás evitando nada más para que no te pase algo malo. Pero cuando tú confiesas tu pecado a pesar de las consecuencias, eso habla de tu arrepentimiento, habla de tu corazón. David, cuando confesó su pecado, nunca vemos en el Salmo 51 decir, Señor, perdóname por haber pecado con Betsabé, por haber matado a su esposo, perdóname, no me quites el reino, no me quites esta posición de rey. Él pidió eso. Él sabía que podía perder muchas cosas, pero él nunca pidió eso. Él dijo, Señor, yo te he ofendido a ti. Así que asume las consecuencias de tus actos. Número 4. La confesión va acompañado de arrepentimiento. La confesión va acompañado de arrepentimiento, es decir, apartarse del pecado. Si una persona confiesa y confiesa y confiesa, pero sigue y sigue y sigue haciendo lo mismo, esa persona no está arrepentida, ¿no? ¿Sí? Cuando una persona confiesa su pecado, ¿qué hace? Se aparta. Cuando una persona confiesa que ha hecho mal, se aparta de aquello que ha hecho mal. Mire, este texto es muy importante y guárdalo en tu corazón. Este texto es clave para tu vida cristiana. Está en la pantalla, Proverbios 28:13. Léalo conmigo bien fuerte. Es otra versión, pero léalo conmigo. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona, el que los confiesa, he pecado confesarle contra ti, pero los abandona, no sigue en el mismo camino, esa persona que hace, hermanos, haya misericordia. Yo puedo decirte, hermano, que al confesar y al abandonar, yo he hallado misericordia delante del Señor. Y yo creo que tú también eres testigo de eso en tu propia vida. Cuando tú confiesas y te apartas, hallas misericordia. Así que haz exactamente lo mismo en tus relaciones. Confiesa tu pecado, sé honesto, sé sincero y apártate de aquello. Si tu esposa te está pidiendo que dejes de hacer algo o que hagas algo, cambia, hazlo, apártate de aquello. Si tus padres están pidiendo que cambies una actitud, cámbiala. No solamente pidas perdón por pedir perdón, sí, ya perdóname, pero ya dejan, sí, pequé yo, sí, es mi culpa, todo ya, pero sigues haciendo lo mismo. No, apártate, deja eso malo y hallarás misericordia. ¿Por qué no prosperas? ¿Por qué no te va bien? ¿Por qué no estás bien? Porque tal vez no estás apartándote del pecado. El que los confiesa ahí se aparta, alcanzará misericordia. Y número 5, con eso terminamos, hermanos. Simple y sencillamente, cuando confieses tu pecado, haz esto: pide perdón. Pide perdón. Mira, yo he aprendido que pedir perdón es un arte, de verdad, es un arte. De hecho, hay un libro que estoy estudiando y que también he leído hace tiempo ya, se llama Los 5 lenguajes de la disculpa. Te lo recomiendo que lo leas, Los 5 lenguajes de la disculpa. Pero en este libro aprendí algo muy importante. Pedir perdón no es decir, ya perdóname, o solamente es pedir un perdón ahí es cuatro. Realmente cuando uno pide perdón, uno tiene que ponerse de alguna forma humillado delante de la persona y decir palabras como lo que sigue: ¿podrías perdonarme? Es diferente decir, ya perdóname, a decir, ¿podrías perdonarme? ¿Por qué? Porque cuando tú dices, ya perdóname, estás obligando a la gente, ya perdóname, ya vamos a estar bien, ¿perdón?
Exigiendo, exactamente, exiges el perdón, ya perdóname, ya te pedí perdón un montón de veces. No. ¿Podrías perdonarme? ¿Podrías disculpar esta ofensa que yo hice? Yo he aprendido eso, hermanos, y les puedo decir que en muchas ocasiones funcionan, ¿no? A veces hay que tomar un poquito de tiempo y la persona necesita como que un poquito de espacio, pero cuando dices, ¿podrías perdonarme? ¿Por qué? Porque hice esto, porque hice esto. Cuando tú eres consciente de lo que estás pidiendo perdón, es diferente y funciona. Así que tal vez como personas nos está faltando de saber pedir perdón, porque a veces lo exigimos. El perdón no se exige, hermanos, el perdón se suplica. ¿Podrías perdonarme por esto que yo hice? ¿Podrías perdonar mi ofensa? ¿Podrías disculparme? Lamento haberte ofendido. Pida perdón cuando confiesa, pida perdón por sus pecados. Así que, hermanos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para terminar. Que verdaderamente podamos nosotros ser personas creyentes, que vivamos en libertad de confesar nuestros pecados. Ojos cerrados, vamos a orar y vamos a pedir al Señor su bendición. Señor, queremos ir a tu presencia y agradecerte por tu palabra, agradecerte por estas verdades que están en tu palabra. Si confesamos, Señor, nuestros pecados, tú eres fiel, tú eres justo para perdonarnos, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que tú toques nuestros corazones, que tú hables a nuestro corazón, a nuestra alma, tal como hiciste conmigo esta semana, para mostrarnos a cada uno, Señor, lo que no está bien, lo que no está en orden en nuestra vida. Señor, al primero que debemos ir en confesión de pecado es a ti. Perdónanos si hemos ocultado, si hemos intentado esconder, porque no lo logramos, esconder conductas, esconder pecados, Señor. Perdónanos si no estamos del todo bien en nuestra comunión contigo, si no estamos andando en la luz, si no estamos teniendo una relación estrecha contigo, y eso se está manifestando en nuestras relaciones personales, Señor. Perdónanos por ello y ayúdanos a poder tener la humildad de ir a ti en confesión de pecados. Y también, Señor, si es necesario, ir a confesar ofensas para con la gente que vive con nosotros, a la gente que hemos lastimado, a la gente que tenemos una relación cercana, Señor. Queremos verdaderamente andar en la luz, como tu Hijo Jesucristo nos ha enseñado. Queremos vivir en la luz, queremos manifestar la luz de Cristo a las personas. Queremos tener una comunión estrecha contigo, una comunión real los unos con nosotros. Padre, que podamos aplicar estas verdades, que podamos aplicar estos principios, podamos vivir en confesión continua de nuestros pecados. Y así como estamos, hermanos, con ojos cerrados, yo quisiera invitarles, quisiera animarles a restaurar su